y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Hoy daremos inicio al estudio del libro de Joel, uno de los libros del Antiguo Testamento que está ubicado dentro de los profetas menores. En el programa de hoy estaremos haciendo una breve introducción acerca de este maravilloso libro. Y para esto estaremos respondiendo 6 preguntas introductorias. La primera pregunta es: ¿por qué estudiar el libro de Joel? Déjame darte 6 razones del por qué estudiar este hermoso libro. La primera razón es porque Joel es uno de los 66 libros inspirados de la Biblia. Dios nos ha dado 66 libros en su palabra. Estos libros son inspirados por Dios. Nunca se ha cuestionado el hecho de que Joel pertenezca a la Biblia. A principios del siglo II a.C., aproximadamente en el año 190 a.C., Joel fue aceptado y documentado como un libro inspirado. También en la cueva número 4 de Qumran de los rollos del Mar Muerto se encontraron 8 copias de los profetas bíblicos, y Joel fue uno de ellos. Alrededor del año 90 después de Cristo se llevó a cabo el concilio de Jamnia, una ciudad a 3 kilómetros al este del Mediterráneo y 11 kilómetros al sur de Jope. Este concilio fue realizado por un pequeño grupo de rabinos para determinar qué libros hebreos eran inspirados por Dios, y Joel fue reconocido sin duda como un libro inspirado por Dios. Hay una copia muy temprana del texto hebreo masotérico del libro de Joel. Joel es un libro que se encuentra en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. También aparece en la antigua traducción al siriaco del primer siglo después de Cristo. También aparece en la Vulgata latina, traducida en el siglo VI después de Cristo. Además, nuestro Señor Jesucristo citó el libro de Joel como un libro inspirado. De hecho, Joel es citado al menos 23 veces en el Nuevo Testamento, muchas veces por Juan en el libro de Apocalipsis. Así que Joel es uno de los libros inspirados por Dios que tenemos en nuestras Biblias. La segunda razón es que se da muy poca importancia al estudio del libro de Joel. Hoy en día muy pocas personas realmente se dedican al estudio de Joel. Este libro tiene un mensaje importante para Israel, tiene un mensaje importante para las naciones, pero también tiene un mensaje muy importante para los creyentes hoy en día. De hecho, parte de este mismo libro fue citado por el apóstol Pedro en su primer sermón. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 21. Sin embargo, lo que es tan trágico es que sigue siendo un libro que es casi completamente pasado por alto, descuidado e incomprendido. A.C. Gavilan dijo: el engaño pentecostal se basa principalmente en interpretaciones erróneas de esta profecía. Joel es probablemente uno de los libros más olvidados de las Escrituras. El error del movimiento carismático viene justamente de malinterpretar un pasaje de Joel. El descuido de este libro no solo afecta a la iglesia, afecta a Israel y afecta a las naciones, porque la gente perece por falta de conocimiento. Por ejemplo, Joel 1:13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Israel estaba dirigido por un grupo de sacerdotes, ministros y rabinos que no sabían qué hacer ni qué decirle a la gente que tenían que hacer. Si la gente realmente entendiera lo que se profetiza en el libro de Joel, los cristianos estaríamos muy atentos a la palabra de Dios. Las naciones del mundo honrarían a Israel, e Israel como nación ahora mismo invocaría el nombre de Jehová. La tercera razón es porque Joel advierte al mundo entero del juicio venidero de Dios.
En este libro se predice que vendrá un tiempo de tal horror como nunca antes se ha visto en el mundo. Joel 2:2 dice que no lo hubo jamás ni después de él lo habrá. El tema central del libro de Joel es el Día del Señor. El Día del Señor es un tiempo que representa a varios acontecimientos. Una de ellas es el juicio que viene de Dios y está dirigido a este mundo, incluido a Israel. De hecho, este día es llamado un día de tinieblas y de oscuridad en Joel 2:2. Este es un libro que presenta una seria advertencia de que Dios eventualmente y dramáticamente intervendrá en la historia humana, y no será nada agradable. Este día del Señor incluye todos los horrores de la gran tribulación descrita en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Tenemos el privilegio de vivir en la era de la gracia, pero llegará un momento en que esta era terminará y cuando eso suceda, Dios derramará su ira sobre este mundo que se burla de Dios, que odia a Israel y que rechaza a Cristo. La cuarta razón es que Joel advierte a las naciones que traten con respeto a Israel. Joel 3:2 dice: Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel 3:12 al 13 dice: Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies ya está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Estamos viviendo en una época en que las muchas naciones y muchos líderes hablan de una manera degradante contra Israel. Muchos dicen cosas horribles sobre Israel. Pero Joel dice que Dios finalmente reunirá a todas las naciones para juzgarlos. Aquellos que desprecian a Israel se enfrentarán a Jesucristo en un juicio serio. En ese juicio estarán incluidos individuos, líderes políticos y naciones. La quinta razón es que Joel alienta a Israel, ya que un día Israel será una nación estimada por Dios para siempre. Joel 3:20 dice: Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Aquellos que apoyan a Israel hoy en día son muy pocos y distantes entre sí. Israel ha sido la nación más odiada, acosada y herida más que cualquier otra nación en el mundo. Pero el libro de Joel dice que no terminará así la historia de Israel. Un día ella estará en su tierra y un día Jesucristo reinará desde Jerusalén como su rey, y cuando esto suceda, Israel será estimada por todas las naciones del mundo como la gran nación de Dios. La sexta razón es que Joel es un libro que ofrece gracia para aquellos que han pecado. Dios invita a los pecadores a invocar el nombre del Señor para ser salvos. Joel 2:32 dice: Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Dios invita a la gente a buscarlo. Este libro presenta la verdad de que Dios castiga, pero que también salva. Es un Dios de destrucción, pero Él también es un Dios de redención para los que le invocan. Dios disciplina, pero también perdona. Joel es un libro maravilloso que presenta la gracia de Dios. La segunda pregunta que vamos a responder al estudiar este libro de Joel es: ¿quién era Joel? Joel era un nombre relativamente común en Israel. El nombre Joel significa Jehová es Dios. En la Biblia podemos encontrar hasta 10 personas que tienen ese nombre. Lo que sabemos sobre el profeta Joel viene de lo que está escrito justamente en este libro. Aprendemos de él en Joel 1:1 que él era hijo de Petuel. Podemos suponer, en virtud del hecho de que Petuel llama a su hijo Joel, que él era un padre muy temeroso de Dios y que honraba a Dios. Aunque su mensaje era para todo Israel, Joel fue un profeta que vivió y ministró en Judá y Jerusalén en el sur. De hecho, podemos suponer que Joel vivió en Judá, quizás cerca o en Jerusalén mismo, porque se refiere específicamente al lugar conocido como Sión,
En el capítulo 2, versículo 1, versículo 15, versículo 23, versículo 32 y en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Y obviamente tuvo una gran familiaridad con el templo y los sacerdotes. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 9, 13, 14, 16, capítulo 2, versículo 14 y 17 y en el capítulo 3, versículo 18. Una cosa que sí sabemos acerca de Joel es que no tenía miedo de enfrentarse a los religiosos y jerarquía política con la verdad de Dios. No tuvo miedo de advertir a los líderes de Israel y a las naciones que se dirigían a un juicio terrible. Joel no les compartió mensajes que querían oír. Les compartió la verdad de Dios que necesitaban oír. La tercera pregunta que nos hacemos al estudiar este libro de Joel es: ¿cuándo se escribió este libro? Este ha sido el punto más debatido del libro. Hay 4 puntos de vista sobre cuándo fue escrito. El primer punto es que algunos sugieren que fue escrito antes de que Israel fuera llevado al exilio porque los sacerdotes todavía estaban ministrando. Esto fecharía el libro alrededor del año 800 antes de Cristo. El segundo punto de vista es que algunos sugieren que fue escrito a la mitad del exilio, cuando Israel en el norte estaba en proceso de ser llevado cautivo. Esto fecharía el libro entre los años 792 al 740 a.C. El tercer punto de vista es que algunos sugieren que fue escrito muy tarde en el exilio, cuando Israel había sido llevado cautivo y Jerusalén aún no había sido destruida. Esto fecharía entre los años 597 al 587 a.C. El cuarto punto de vista es que algunos sugieren que fue escrito después de que tanto Israel como Judá fueron llevados cautivos entre los años 500 y 400 a.C. Creemos que es posible fechar con precisión cuándo se escribió este libro. En primer lugar, no se menciona el cautiverio asirio o el cautiverio babilónico, lo que hace que el libro se haya escrito antes de estas fechas. En segundo lugar, Amós cita Joel 3:15 en Amós 1:2 y lo cita como escritura inspirada ya en existencia. Amós escribió en el año 762 a.C., por lo que Joel debió escribirse mucho antes. En tercer lugar, Jerusalén todavía estaba en pie y los sacerdotes estaban ministrando regularmente cuando escribió Joel. En cuarto lugar, Joel dice que Dios pagará lo que los filisteos le hicieron a Judá. En el capítulo 3, versículo 4. Los filisteos hicieron cosas terribles a Judá durante los días de Joram. Esto sucedió entre los años 889 y 883 a.C. Y esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Así que esto significa que Joel fue escrito después del 883 a.C. Con base en todos estos hechos, concluimos que Joel fue escrito entre el año 860 y el año 850 a.C. La cuarta pregunta que nos hacemos al estudiar este libro de Joel es: ¿dónde se ubica el libro de Joel en la Biblia? En la Biblia hebrea, Joel se coloca entre los libros de los profetas menores, después de Ezequiel y Oseas. En la Biblia griega, Joel se sitúa después de Daniel y Oseas antes de Amós. En nuestras Biblias, Joel es el libro número 29 del Antiguo Testamento, y es el número 2 dentro de los 12 profetas menores. La quinta pregunta que nos hacemos al estudiar este libro de Joel es: ¿cuál es el tema de este libro? El tema central del libro de Joel es el día del Señor, y esto lo vemos repetidamente en todo el libro. En Joel capítulo 1, versículo 15 dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Joel 2:1 dice: «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano». Joel 2:11 dice: «Porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo?». En Joel 2:29 el día del Señor es una serie de días en los que Dios derrama su espíritu.
Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En Joel 3:1, el día del Señor es una serie de días que lleva a Dios a restaurar a Judá y Jerusalén. Joel 3:14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. En Joel 3:18, el día del Señor termina con grandes bendiciones fluyendo sobre Israel. Este día del Señor habla de gran destrucción contra las personas, pero también de gran salvación ofrecida a la gente, especialmente a lo que respecta a Israel. Dios toma acción decisiva para castigar a su nación, pero luego también toma una acción decisiva para traerla a su tierra prometida para disfrutar de todas sus bendiciones para siempre. Ahora, si tomamos todas estas cosas en consideración, concluimos que el tema de Joel es uno que comunica este punto. Debido a la negativa de Israel de regresar al Señor, Dios advierte que mandaría un juicio terrible contra ella. Este juicio tiene un nombre específico, el día del Señor, y es un tiempo específico donde Dios castigará a Israel y destruirá a las naciones que odian a Israel, y al final terminará con Israel en su tierra, siendo total y completamente bendecida por Dios. La sexta pregunta que nos hacemos al estudiar este libro de Joel es: ¿qué lecciones prácticas podemos aprender de este libro? Hay varias lecciones que podemos extraer de este libro. La primera lección es que las catástrofes y tragedias son controladas soberanamente por Dios. Dios tiene sus razones para cada una de ellas, incluso cuando no sabemos cuáles son esas razones. La segunda lección es que las personas pueden escapar del juicio de Dios clamando al Señor y volviéndose a Él en arrepentimiento. La tercera lección es que Dios es soberano y su voluntad definitivamente se cumplirá en forma precisa, en conformidad a lo que Él ha dicho en su palabra. La lección número 4 es que Israel ha sido, es y siempre será la nación especial de Dios. Ninguna nación jamás reemplazará a Israel. Todas las naciones del mundo harían bien en darse cuenta de esto. La quinta lección es que aquellos que desprecian a Israel tendrán un juicio venidero garantizado y en ese juicio serán condenados. La sexta lección es que si el pueblo de Dios se vuelve al Señor y lo busca, aun cuando hayan sido rebeldes, apartará de ellos su ira y los perdonará. Hasta aquí esta breve introducción del libro de Joel. En el siguiente programa estaremos estudiando versículo a versículo todo este maravilloso libro. Que Dios te bendiga.